Atención madridistas, lo que está pasando con Vinicius Jr. podría cambiar el futuro del Real Madrid mucho antes de lo que imaginamos, y la sensación dentro del club ya no es tan tranquila como intentan aparentar, porque sí, oficialmente dicen que no están preocupados, pero cuando un jugador llega al Mundial sin renovar y con la posibilidad de negociar libremente dentro de unos meses, cualquier aficionado sabe perfectamente que las alarmas empiezan a sonar. Antes de arrancar, deja tu like, suscríbete al canal y dime en comentarios si tú crees que Vinicius acabará renovando o si esta historia terminará como la de Mbappé. El ambiente en el madridismo es raro, no es de crisis total, porque el escudo del Real Madrid siempre transmite fuerza, pero sí existe una sensación de incertidumbre que hace tiempo no se vivía con Vinicius. Durante años parecía imposible imaginar al brasileño fuera del Bernabéu. Era el heredero natural, el jugador llamado a liderar el proyecto durante una década, el futbolista que conectaba con la grada por su descaro, por su velocidad y por esa capacidad de decidir partidos grandes cuando más quemaba el balón. Pero el fútbol cambia rápido, demasiado rápido, y ahora mismo hay más preguntas que respuestas. La noticia de que el Real Madrid no está preocupado por una posible salida gratis en 2027 ha generado muchísimo debate. Porque claro, desde fuera suena extraño. ¿Cómo no vas a estar preocupado si todavía no existe una renovación firmada? El club confía en la palabra de Vinicius, y eso es precisamente lo que más inquieta aparte de la afición. En el fútbol moderno, las palabras pesan poco cuando aparecen ofertas gigantescas, primas astronómicas y proyectos capaces de romper cualquier estabilidad emocional. El ejemplo de Mbappé sigue demasiado fresco como para ignorarlo. Muchos recuerdan perfectamente aquella historia con el Paris Saint-Germain. Primero tranquilidad absoluta, después mensajes de confianza, más tarde rumores constantes, y finalmente salida gratis y tensión total entre el jugador y la directiva. Por eso esta situación provoca escalofríos en algunos sectores del madridismo, porque aunque Vinicius haya prometido a Florentino Pérez que nunca se iría gratis, nadie puede garantizar lo que pasará dentro de un año, especialmente cuando el mercado saudí sigue dispuesto a poner cifras absolutamente descomunales sobre la mesa. Y aquí aparece otro detalle importantísimo. Vinicius no ha renovado antes del Mundial. Eso significa que entra en una posición de fuerza enorme. Cada gol, cada gran actuación y cada foco mediático aumentará su valor y también sus exigencias. El brasileño sabe perfectamente que el Real Madrid le necesita, sabe que sigue siendo uno de los rostros más potentes del proyecto, y sabe también que Florentino Pérez no quiere repetir un culebrón interminable justo cuando el club intenta construir una nueva era alrededor de Mbappé, Bellingham y toda la generación joven. Porque no nos engañemos, la llegada de Mbappé cambia muchas dinámicas internas, cambia jerarquías, cambia protagonismos y cambia incluso la manera en la que algunos jugadores perciben su importancia dentro del equipo. Vinicius había sido la gran estrella ofensiva del Real Madrid durante las últimas temporadas. Era el futbolista más determinante en ataque y el jugador que aparecía en las noches grandes de Champions. Ahora comparte escenario con uno de los nombres más mediáticos del planeta, y eso inevitablemente modifica el equilibrio emocional del vestuario. Mientras tanto, Florentino Pérez vuelve a escena como candidato oficial a la presidencia. Y aquí también hay mucho que analizar, porque el presidente aparece reforzando el relato histórico del club, recordando Champions, títulos y noches legendarias. Glasgow, Lisboa, Cardiff, París, Londres. Una colección de recuerdos que alimenta el orgullo del madridismo y que demuestra una realidad incontestable. El Real Madrid ha dominado Europa bajo su mandato. Nadie puede discutir eso. El problema es que una parte de la afición empieza a pedir algo más que nostalgia. El madridista disfruta recordando las 15 Champions. Claro que sí, pero también exige explicaciones sobre el presente y el futuro. La última temporada dejó demasiadas dudas. Hubo momentos brillantes, sí, pero también partidos decepcionantes, decisiones cuestionadas y una sensación de desgaste competitivo que preocupó bastante. Algunos creen que el club reaccionó
tarde en ciertos fichajes. Otros piensan que el equipo perdió intensidad física en los momentos importantes, y muchos consideran que la planificación deportiva necesita ajustes urgentes. En medio de todo eso, el nombre de Vinicius se convierte en una bomba de relojería mediática. Cada gesto, cada silencio y cada información generan interpretaciones diferentes. Hay aficionados que están completamente tranquilos y creen que renovará sin problemas. Otros sospechan que su entorno está utilizando el tiempo para presionar al club y conseguir un contrato todavía más alto. Y también existe un sector que teme que el brasileño esté valorando seriamente un cambio de etapa si siente que el proyecto ya no gira exclusivamente alrededor de él. Y ojo, porque en el fútbol actual los símbolos duran menos que antes. Hace unos años parecía imposible imaginar a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid. Después salió. Parecía imposible ver a Messi marchándose del Barcelona. También ocurrió. Parecía imposible que Mbappé abandonara París gratis después de tantas promesas. Y terminó pasando. Por eso el madridismo observa esta situación con una mezcla de confianza y miedo. Confianza porque Vinicius siempre ha demostrado cariño por el club. Miedo porque el dinero y el poder del mercado son capaces de cambiar cualquier historia. Por cierto, si estás disfrutando del vídeo, deja ya tu like, suscríbete y activa la campana, porque vienen meses absolutamente salvajes en el mercado del Real Madrid, y aquí vamos a contarlo todo al detalle. Y ahora hablemos también del cierre de temporada, porque el ambiente en el Bernabéu promete ser emocionalmente muy fuerte. El último partido en casa llega cargado de despedidas. Dani Carvajal representa una de las historias más respetadas del madridismo moderno. Puede gustarte más o menos su estilo, puede haber tenido temporadas mejores y peores, pero nadie puede negar su compromiso absoluto con el escudo. Ha sido un guerrero competitivo, un futbolista que siempre apareció en los momentos calientes y un líder silencioso dentro del vestuario. Muchos aficionados sienten que se va uno de los últimos símbolos de una generación irrepetible. También existe incertidumbre alrededor de otros nombres importantes. Alaba podría vivir sus últimos momentos como jugador blanco. Las lesiones han castigado muchísimo al austríaco y ya no transmite aquella seguridad de sus primeros meses en Madrid. Rüdiger sigue siendo fundamental, pero tampoco está completamente resuelta su continuidad a largo plazo. Y mientras tanto aparecen jóvenes que intentan reclamar espacio dentro del proyecto, desde Güler hasta Gonzalo, pasando por Camavinga y Brahim. Otro nombre que genera debate es Bellingham. El inglés aterrizó como una estrella absoluta y durante meses sostuvo al equipo prácticamente solo. Su personalidad enamoró al Bernabéu desde el primer día, pero también se ha notado el desgaste físico acumulado. Aún así, nadie duda de que será una pieza central del futuro madridista. Tiene carácter, calidad y mentalidad competitiva. El problema es que un club como el Real Madrid nunca vive con paciencia. Aquí se exige ganar siempre, incluso durante las transiciones. Y luego está Mbappé, el gran fichaje, el jugador que llevaba años persiguiendo Florentino Pérez. Su llegada ha generado ilusión, presión y muchísima expectación mediática. En números individuales ha respondido bien, especialmente con el tema del Pichichi, algo que él mismo considera importantísimo. Pero el madridismo sabe que en el Bernabéu los premios individuales no bastan. Aquí lo único que realmente define una temporada son los títulos colectivos. Y ahí aparecen las críticas, porque muchos consideran que el equipo todavía no ha encontrado el equilibrio ideal con tantas estrellas ofensivas. La sensación general es que el Real Madrid vive una transición disfrazada de estabilidad. Parece que todo está controlado, pero en realidad hay decisiones enormes pendientes. El futuro de Vinicius, la evolución de Mbappé, el liderazgo de Bellingham, la planificación defensiva, el relevo de veteranos históricos y también la presión creciente sobre Florentino Pérez, que aunque sigue siendo una figura gigantesca dentro del club, empieza a recibir preguntas más incómodas por parte de algunos aficionados. Porque el madridismo no se conforma con vivir del pasado,
Las 15 Champions son eternas, pero la exigencia del Bernabéu obliga a pensar siempre en la siguiente, y eso explica perfectamente el nerviosismo alrededor del proyecto. Nadie duda de la grandeza institucional del Real Madrid. Nadie duda de su capacidad económica, pero el fútbol europeo se ha vuelto mucho más agresivo. Los clubes-estado manejan cantidades infinitas de dinero y las estrellas ya no sienten el mismo apego de antes por un solo escudo. Por eso la situación de Vinicius es tan importante. No estamos hablando únicamente de un futbolista espectacular, estamos hablando de un símbolo generacional, de una figura mediática global y de un jugador que representa la identidad ofensiva del equipo. Perderlo gratis sería un golpe durísimo, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Y aunque desde el club transmitan calma, cuesta creer que realmente estén totalmente tranquilos viendo cómo avanza el calendario sin una firma definitiva. Encima, el Mundial puede convertir todo esto en una montaña rusa todavía mayor. Si Vinicius hace un torneo espectacular, aumentará la presión mediática y económica. Si aparecen rumores desde Arabia o desde la Premier, el ruido será constante. Y si la renovación sigue bloqueada cuando llegue enero, entonces sí que empezaremos a hablar de una situación verdaderamente peligrosa para el Real Madrid. Mientras tanto, la afición intenta disfrutar del fútbol y despedir una temporada llena de emociones contradictorias. Ha habido noches increíbles y también decepciones importantes. Ha habido ilusión por los jóvenes y frustración por ciertos resultados. Y sobre todo ha quedado claro que el Real Madrid está entrando en una nueva etapa, una etapa donde ya no bastará únicamente con el peso de la historia para dominar Europa. Eso sí, si algo tiene este club, es capacidad de reinventarse. Lo hizo después de Di Stéfano, después de la Quinta del Buitre, después de los Galácticos y también después de Cristiano Ronaldo. Siempre encuentra la manera de volver. La gran pregunta ahora es si Vinicius seguirá formando parte de esa próxima reconstrucción o si estamos viendo los primeros capítulos de una despedida inesperada. Y sinceramente, esa es la sensación que más miedo provoca entre los aficionados, porque nadie esperaba llegar a este punto tan rápido. Hace apenas unos meses parecía evidente que Vinicius renovaría sin drama. Ahora, en cambio, cada declaración se analiza como si fuera una pista secreta. Cada información genera tensión, y cada silencio alimenta aún más los rumores. Lo único seguro es que el verano será intensísimo. Habrá negociaciones, filtraciones, presión mediática y muchísimas conversaciones internas. Florentino Pérez sabe que necesita resolver este asunto cuanto antes para evitar otro culebrón eterno. Y Vinicius sabe que tiene el poder de decidir gran parte del futuro deportivo del Real Madrid. Además, hay otro elemento que mucha gente está pasando por alto y que dentro del club genera bastante conversación. El vestuario del Real Madrid ya no tiene aquellas jerarquías tan claras de hace unos años. Antes todo giraba alrededor de figuras muy concretas. Ahora existen varias estrellas que quieren liderar al mismo tiempo. Mbappé llega con aura de superestrella mundial. Bellingham tiene carisma de líder natural. Vinicius siente que se ganó su sitio después de años, soportando críticas brutales. Y esa convivencia necesita resultados inmediatos para funcionar sin conflictos. Carlo Ancelotti, que tantas veces consiguió apagar incendios silenciosos, también sabe que la próxima temporada será muchísimo más complicada a nivel emocional. Gestionar egos en el Real Madrid nunca fue sencillo, pero hacerlo después de una campaña irregular aumenta todavía más la tensión. Por eso algunos creen que la renovación de Vinicius no depende solo del dinero, sino también del papel que el brasileño perciba dentro del proyecto deportivo. Quiere sentirse importante, decisivo y protegido por el club, y mientras todo esto explota alrededor del equipo, la afición sigue dividida. Hay quienes piensan que ningún jugador está por encima del escudo y que si Vinicius duda, el Madrid debería venderlo antes de arriesgarse. Otros responden que dejar escapar a un futbolista así sería una locura histórica, porque encontrar jugadores capaces de romper partidos grandes como él es prácticamente imposible. Y cuando Vinicius está inspirado, el Bernabéu cambia completamente de energía. Por eso este tema va mucho más allá de un simple contrato. Se trata de identidad, liderazgo y futuro. El Real Madrid prepara una nueva era, pero todavía no sabe exactamente quién será el rostro principal de esa etapa. ¿Mbappé? ¿Bellingham? ¿Vinicius?
Esa batalla silenciosa ya ha comenzado y puede definir los próximos años del club más grande del mundo. Lo curioso es que, pese a toda esta incertidumbre, el madridismo mantiene esa sensación única de que cualquier temporada puede terminar con una Champions inesperada. Esa mentalidad competitiva sigue viva y probablemente sea la mayor fortaleza del club, pero incluso las instituciones más poderosas necesitan tomar decisiones correctas en los momentos delicados. Florentino Pérez afronta uno de esos momentos ahora mismo. Resolver el caso Vinicius marcará buena parte de su legado en esta nueva etapa, porque si consigue renovar al brasileño y construir un proyecto ganador alrededor de las nuevas estrellas, el Real Madrid volverá a dominar Europa. Pero si la situación se complica y el conflicto se alarga demasiado, entonces el ruido mediático podría convertirse en un problema mucho mayor de lo que algunos imaginan hoy. Y en el Bernabéu, nadie perdona errores cuando aparecen dudas tan peligrosas.